Y nos gustaría que nos platiques un poco sobre este nuevo mapa que creaste sobre la violencia contra la mujer durante la primera parte del confinamiento que vivimos en el país por la pandemia del COVID-19. Sí, pues de hecho decidí hacer un mapa, pero ahora un poco diferente, porque este mapa no nada más te, tú agarras y ves cuántas mujeres han sido asesinadas por motivaciones de la violencia. ¿Cuáles son estas? Pues la violencia familiar, la violencia en el noviazgo, la violencia en el ámbito comunitario y también algunas motivaciones y algunos otros hechos debido a las acciones de pandillas como crimen organizado, asaltos, balas perdidas, ejecuciones extrajudiciales, porque tengo una mujer en esta cuarentena por una ejecución extrajudicial y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Entonces yo las documento todas. Entonces te quiero compartir, bueno, este es el mapa. Este es el mapa, como puedes ver, viene crimen organizado, violencia familiar, razones de género en el espacio abierto, me refiero a, son los cuerpos arrojados en cualquier espacio abierto, público, la vía pública, canales, despoblados baldíos, sembradíos, que cumplen las características de un feminicidio y posiblemente sea alguien cercano a la víctima, pero como no hay investigación de momento, no se sabe quién es el agresor. Puede ser un amigo, puede ser la misma pareja o puede ser alguien, bueno, alguien de su entorno. La violencia comunitaria no precisamente puede ser un vecino, o sea, no precisamente hay una relación. A eso se refiere la violencia comunitaria, motivación indeterminada. Pues es que a veces te dicen hay una mujer asesinada con lesiones, pero no te especifican qué tipo de lesiones, qué tipo de arma estuvo involucrada y a veces nada más te dice se va a iniciar una investigación bajo el protocolo de feminicidio. Asaltos, violencia en el noviazgo, probable feminicidio son, de hecho son pocos casos que te dicen una mujer asesinada, muerta en su casa, pero tú dices muerta, murió de muerte natural, pero pues tenía 22 años, 23 años, o sea, muy joven. Entonces dices, bueno, contemplo, pero como un probable. Riñas, balas perdidas, ejecuciones extrajudiciales y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Esos ya son los datos mínimos a los que te encuentras. Bueno, este es el mapa. Ahí es que te quiero, a ver, ahorita te quiero compartir otra, que es esta gráfica. Mira, esta gráfica ya lo ves gráficamente todo lo que te expresa el mapa, Ujú. pues estamos viendo que el 63%, el 64% es crimen organizado o presunto crimen organizado. También hay que tener en consideración que en estos estados donde hay alta presencia de crimen organizado, las parejas usan los modus operandi del crimen organizado para asesinar a sus parejas. Por eso es importante que las autoridades hagan una investigación con perspectiva de género. O sea, en todos esos, aunque tengan varias formas de yo, por ejemplo, para saber si es crimen organizado, pues me baso mucho en la narrativa, ¿no? Si hubo sicarios o comandos armados, el tipo de arma, el modus operandi para la ejecución o el asesinato. Y por ejemplo, el caso de Abril Pérez en Ciudad de México el año pasado, pues usaron sicarios y un grupo de motosicarios para asesinarla y fue presuntamente la expareja el autor intelectual. O sea, a pesar de, en esos de crimen organizado puede haber ocultos algunos casos de violencia familiar o violencia en el noviazgo. Por eso es Luego, importante lo que tú mencionas, hacer una investigación con perspectiva de género. claro, y también a veces hay muchas mujeres asesinadas en contextos de crimen organizado, pues resulta que son cuestiones de desigualdad o precisamente no porque la pareja, no porque ellas estuvieran involucradas en temas de crimen organizado. A veces son sus parejas, a veces son sus hijos, a veces llegan a buscar al rival y no lo encuentran, pero asesinan a su mamá, asesinan a su hermano o asesinan a su pareja. Después tienes los cuerpos arrojados en espacios abiertos, pues si te fijas es un gran porcentaje de feminicidios, pero no te hablan de una situación de confinamiento, ahorita vamos hacia eso. La violencia comunitaria, recordarás que en los primeros días de abril hubo un caso muy triste, el feminicidio de esta niña Ana Paola en Nogales, Sonora. La asesinaron en su casa, hubo huellas de violencia sexual, ella sí estaba una situación de confinamiento. Sus padres salen a comprar la despensa y cuando regresan la encuentran asesinada. ¿Quién fue? Fue un miembro de la comunidad. La motivación fue el robo. Yo lo puse como feminicidio, como violencia comunitaria.
Ya, porque a los 10 días salió la sentencia y en el comunicado de la sentencia de la fiscalía decía que el agresor tenía antecedentes delictivos por robo, pero también era adicto al fentanilo y al cristal. Entonces, una forma para mantener en donde empieza a haber contexto de crimen organizado, pues Nogales es una ciudad del norte del país, empiezan a crecer las adicciones. Estos, para financiar su adicción, empiezan a robar y la entrada a la casa de Ana Paola fue precisamente para robar. Bueno, lo que te decía de motivaciones indeterminadas, que no hay suficientes datos. En un asalto, violencia en el noviazgo, probable feminicidio, riñas, ejecuciones extrajudiciales y probables feminicidios. Hay balas perdidas. Estos son las principales. Ahora, ay, la siguiente, me quedó un poquito encimada, pero mira, de todo esto morado, pues es que apenas se encuentran los cuerpos y no se sabe precisamente quién es el agresor. Porque también en México las investigaciones avanzan muy lento. Entonces tenemos que un 63% son desconocidos. También hay otro porcentaje que es el color azul, que es donde dice sicarios o comandos armados. Estos sicarios o comandos armados es el 21% de todos los asesinatos de mujeres. También son desconocidos a fin de cuentas, porque por la narrativa de los testigos nada más te dices que llegó un grupo de sicarios o llegó un comando armado y entró a la casa a ejecutar a veces a las familias completas, no nada más a la mujer. Parejas nos damos cuenta que es un 7%. A veces te dicen que tienen al presunto feminicida detenido, pero no te dicen qué tipo de relación había entre ambos. Y ya después los porcentajes más pequeños son padrastros, en el noviazgo, familiares, pero si se fijan, casi la mayoría, al menos de primera instancia, no se conoce quién es el agresor. Y este es de los lugares donde asesinan más a las mujeres. Si te fijas, el 29% es en casas, pero sigue habiendo un 24% en vía pública, un 12% en vehículos, despoblados baldíos, caminos. Aquí por lo general los cuerpos son arrojados, despoblados, caminos, carreteras, otras casas, lugares de trabajo, trabajo en un establecimiento mercantil, en un tianguis, en canales. Bueno, si te fijas, la mayoría son espacios abiertos donde son asesinadas las mujeres. Hay una parte donde dicen lugar de trabajo y estamos supuestamente en cuarentena, pero hay que tener en cuenta que no todas las mujeres pueden estar en confinamiento. Muchas mujeres van al día y tienen que salir a trabajar. Y también tengo otros casos donde pues han asesinado a las chicas en las fiestas. Hubo un caso aquí en Ciudad de México donde estaba en una fiesta y desgraciadamente fue asesinada, y otra en el Estado de México. Ahora hice una separación de cuántas mujeres son asesinadas en su casa. Mira, si te fijas, por irrupciones armadas, aparentemente es el 49%. Violencia familiar, el 27%. Que los agresores entraran a las casas de las mujeres, un 8%. Motivación indeterminada, un 6%. Violencia en el noviazgo, 5%. Y después asaltos y probables feminicidios, porque no hubo suficiente información. Entonces, estamos hablando que no necesariamente están en una situación de confinamiento todas las mujeres asesinadas. Hay que tener en consideración que los asesinatos dentro del ámbito familiar ocurren en un ámbito muy privado que la prensa no necesariamente los reporta a todos. Entonces, podemos ver que posiblemente encontremos más datos. Mira, de enero a abril asesinaron a 1,301 mujeres. Brinco más grande se dio en abril y marzo, porque ya casi asesinan a 11 mujeres al día. Antes hablábamos entre 10 y 11, que daba un promedio de 10.5, pero no puedes hablar de 10 mujeres y media. Por eso sí era más correcto decir entre 10 y 11. Y ahorita ya casi va acercándose a 11 mujeres al día. Y se dio precisamente el pico entre abril y marzo. Puede haber violencia familiar en el ámbito familiar que no vemos, pero al menos esto es lo que está reportando la prensa. Te voy a dejar de compartir la pantalla para que veas. Y mira, tú entras a un caso y te da toda la narrativa de él. Te da toda la narrativa. Y cuándo ocurrió y el lugar. Nada más que las crucecitas van separadas por motivación de la violencia. Y algo que también y también hay que tener en cuenta, tenemos un contexto de crimen organizado muy fuerte que no ha desaparecido. De hecho, te voy a buscar
Es que sí te estoy compartiendo, a ver si sale, 90 grados. Ah, aquí está. Sí logras ver esta nota, ¿verdad? Sí. Mira, los Viagras responden a matanza del cártel Jalisco Nueva Generación en Cotija, van por niños, niñas y mujeres de sus rivales. Esto fue en los primeros días, el 6 de abril. Salieron el video, precisamente el video que me mandaron por un mensaje directo en Twitter es ese video, de cómo anuncian que van a matar a mujeres, niñas y niños. Se están asesinando a muchas mujeres por crimen organizado, pero no necesariamente es por no es que estén involucradas ellas, a veces son sus parejas los que están involucrados y acá los vemos. Dicen que van a asesinar a las mujeres, niñas y niños. Se convierten en víctimas colaterales, ¿no? Podríamos decirlo. Hay un patrón que ha identificado Naciones Unidas desde las situaciones en conflicto armado en Colombia, Centroamérica, que son los feminicidios por el sentido de pertenencia. Precisamente son estos: asesinar a la mujer, a sus hijas y sus hijos por el sentido, bueno, es que a los hijos se daba más hacia las mujeres, pero ahorita ya es una guerra de exterminio hacia las familias completas del rival. Entonces, se les llama feminicidios por pertenencia al contrario. La mujer es vista como un arma de guerra que para hacer daño al enemigo hay que asesinar a las mujeres. Sí, Entonces, así es como le hacen daño a sus rivales, asesinando a sus mujeres. Entonces, por eso también el tema de crimen organizado ha hecho que se exacerbe esta violencia. El 26 de febrero me llegó un narcomensaje presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación donde decía que iban a asesinar a las mujeres del Marro, y en días pasados el cártel Jalisco decapita a una mujer y le manda mensaje al cártel de Sinaloa en Zacatecas. Entonces, bajo ese contexto también es el que tenemos que se está incrementando la violencia hacia las mujeres, y no nada más se reduce al ámbito familiar, sino que también al ámbito comunitario, que va a la alza, y al ámbito del crimen organizado. solo pensaría que los crímenes se están dando en las casas por el confinamiento, pero ya con todo el panorama que tú nos muestras, nos damos cuenta que pues el crimen organizado es el que es el causante de la mayoría de las muertes. Sí, ahí creo que te sigo, es que te quería decir, nada más que déjame ver. Es que tenía abierta una presentación, pero no sé cuál era. Es que lo cerré, ¿tú crees? No te Estaba trabajando con uno. Es que te quería decir cuántas mujeres tenía asesinadas por su sentido de pertenencia. Entonces déjame, ahorita te mando el dato. ¿Cuántas han sido asesinadas precisamente por esto? A ver, ¿dónde lo puse? Entonces mira, mujeres asesinadas. sigo viendo lo de los Viagras. Es a ver, son 97, es que acá tengo otros. 97 y acá, es que los voy separando. Mm, Es que esto de PPC son 97 más 18, es que dije, voy a hacerlos uno porque 115. 115 mujeres han sido asesinadas por el sentido de pertenencia en esta. Y por lo general, mira, si te fijas, acá aparecen en multihomicidios, o déjame, es que aquí invertí la columna por error. Multihomicidios son agredidas con un hombre o multihomicidios de familias. Es rara la agresión aislada, pero se llega a dar. Entonces, eso es lo que se está viendo en estas situaciones de violencia, y es que tenemos una situación de violencia generalizada muy grave en el país que también afecta la vida de las mujeres. Y es lo que te decía con el feminicidio de Ana Paola. Pues vivía en Nogales, en una ciudad fronteriza donde empezaron a incrementar las adicciones, el narcomenudeo, y pues también este contexto de violencia termina acabando con su vida, desgraciadamente. Y no ves desde la federación una política pública para acabar con la violencia generalizada también. me dijiste que este estudio, ¿de qué día es? Del 16 de marzo al 30 de abril. Porque si te fijas, días antes de que se anunciara el inicio de la fase 2, muchos estados empezaron a tomar acciones. Entonces, por ejemplo, varios estados se adelantaron una semana, por eso es por lo que tomé esto. Y hay que también tener en cuenta que hay gente que no cree en el COVID, que hay gente que sigue saliendo a fiestas, que sigue saliendo a reuniones, y hay gente que tiene que trabajar. ¿Tú qué opinas o cómo crees que se comporten las cifras durante el periodo que viene, que sería de 30 de mayo, de abril, ¿verdad? 30 de abril. Pues igual han venido a la alza. ¿Crees que sean más altos dependiendo
de tus estadísticas o crees que aumenten en casa o crees que aumenten en crimen organizado? Más o menos. Pues yo creo que mira, hay una violencia familiar que la tenemos que ver por otras metodologías. Una es las llamadas al 911. El hecho que a veces no se concrete una llamada y que no termine en una denuncia efectiva también tiene que ver con que los policías no son capacitados en perspectiva de género, por ejemplo. Pero pues podemos ver lo que pasó con Wendy Figueroa de la Red Nacional de Refugios, que ahorita está rescatando a 19 familias por mes cuando antes rescataba a una familia al mes. Bueno, mujeres y sus hijas e hijos, porque las mujeres huyen del entorno familiar con sus hijas e hijos y la red en eso las apoya. Entonces, de que ahorita rescatan a 19 familias al mes. También podemos estar viendo una baja de denuncias por violencia familiar. La fiscal de Sonora dio una plática hace poco en el ITAM y decía que ya les bajaron las denuncias un 40%, pero eso no representaba que hubiera bajado la violencia familiar. Posiblemente se le estaba dificultando a las mujeres denunciar. Y la Red Nacional de Refugios dijo que por gente cercana a las víctimas estaban recibiendo denuncias. Una de cada 5 denuncias la hacía alguien cercano a la víctima, alguien de su círculo de confianza, porque estando en confinamiento y estando con el agresor se dificulta más la agresión. O sea, esto es lo que registra la prensa, pero yo sí veo una alza en los senatos de mujeres porque son 405 casos en mes y medio. Oye, ¿y qué opinas sobre las declaraciones del presidente López Obrador, que dice que no hay violencia, que hay una armonía en Pues las es familias? que, pues un macho patriarcal nunca va a ver la violencia porque está normalizada. No ha crecido en un ambiente, pues un ambiente muy patriarcal, en una estructura muy patriarcal que pues no la ve y yo creo que le cuesta trabajo asimilarla, ¿no? Y por eso sacan su campaña de 1 hasta 10, ¿no? O sea, cuento hasta 10 hasta que me maten. O sea, su campaña que nada más se reduce al ámbito familiar y que pues realmente pues es una campaña reciclada de los años 80, ni siquiera fueron originales para eso, ¿no? Perfecto, María. ¿Algo más que agregar sobre esta situación y el mapa que creaste para, pues, tener una perspectiva de qué pasa con la violencia a las mujeres durante el confinamiento? Pues nada más eso, creo, Perfecto. Pues ¿no? muchas gracias. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.